Hola, bienvenidos a Cookips, un mundo de maravillosas recetas y videos de comida. Mi nombre es Isaí y en esta ocasión te comparto esta espléndida receta de cheesecake de Oreo súper delicioso, cremoso y sin horno. No olviden que el concentrado de ingredientes, entre otros datos, se los dejo en la descripción. ¡Acompáñame! Para comenzar esta receta, reúne 30 galletas Oreo, a las cuales le vamos a quitar el relleno separándolos en algún otro recipiente. Este relleno posteriormente lo utilizaremos. Al final resultarán 60 mitades, de las cuales separa 20 y tritúralas con ayuda de una licuadora o un procesador de alimentos. Esta cantidad nos servirá para la decoración. Ya trituradas las 20 mitades de galleta, pásalas por un colador para separar los trozos grandes. El polvo cernido resérvalo para la decoración final. El sobrante que no pasó por el colador lo uniremos a las demás galletas trituradas. Termina de moler el resto de galletas. Te recomiendo utilizar un molde de pastel separable o también conocido como desmoldable, el cual prepararemos con una hoja de papel encerado en el fondo para poder retirar fácilmente el cheesecake. No es necesario agregar algún tipo de aceite o engrasante para desmoldar. Para la base del pastel, derrite 90 gramos de mantequilla sin sal, con el mejor sabor que puedas encontrar, y revuelve junto a las 40 mitades de galletas trituradas. Quedará una especie de masa sablé que usaremos para el fondo del cheesecake. Por cierto, por sí sola está deliciosa. Cubre uniformemente cada parte del fondo del molde con la masa de galletas y mantequilla ayudándote de una cuchara o alguna espátula. Y con ayuda de un vaso presiona para compactar la masa. Esto nos servirá para que al momento de cortar el pastel la base no se desmorone. Ya listo este procedimiento, llévalo al refrigerador mientras preparamos el resto de la receta. Vierte un cuarto de taza de agua en un recipiente apto para microondas y agrega 2 sobres de grenetina sin sabor de 7 gramos cada uno. Mezcla muy bien con una cuchara y deja hidratar por aproximadamente 10 minutos. Mientras, vacía 200 gramos de queso crema en una sartén honda. Agrega el relleno de las galletas Oreo. Postdata, si tienes más relleno de galletas por ahí guardado, también échalo, le dará una consistencia más firme al cheesecake. Agrega 1/3 de taza de leche entera y media taza de azúcar refinada o blanca, esto es para que no oscurezca mucho el mousse. Lleva a derretir la grenetina por 10 segundos en el microondas, si es necesario llévala otros 10 segundos más hasta volverla líquida. Reserva por un momento. Lleva a fuego súper bajito la mezcla de la sartén honda y ve revolviendo con ayuda de un globo de cocina. No pares de revolver ya que se puede quemar la mezcla. Ya derretidos e incorporados los ingredientes, retira del fuego y añade la grenetina líquida e incorpora perfectamente. Deja enfriar por unos minutos mientras batimos. En un bowl para batir, agrega 3 tazas o 750 gramos de crema para batir sin azúcar, bien pero bien fría. Si vives en un lugar con clima muy cálido, te recomiendo dejar los utensilios y la crema para batir por unos 20 minutos en el congelador, antes de comenzar la preparación del cheesecake. Esto ayudará a montar mejor la crema. Bate a velocidad máxima por 4 minutos sin parar o hasta que la crema ya no caiga de las aspas de la batidora. Recuerda tener cuidado con esto, ya que si te pasas de batido, la crema se cortará y se volverá mantequilla. Ya lista la crema batida, agrega una porción pequeña a la mezcla de queso y revuelve un poco. Después agrega la mezcla de queso en el centro de la crema batida y con movimientos envolventes ve uniendo ambas mezclas. Al final, ayúdate del globo para terminar de unir. Retira el molde del refrigerador y enseguida vierte la mezcla del mousse en él. Te recomiendo aplanar la superficie lo más posible con ayuda de una espátula antes de que se enfríe. Tampoco tiene que ser perfecto, porque esto lo ocultaremos con la galleta en polvo. Cubre la superficie con papel aluminio o alguna tapa y lleva a refrigerar por al menos 4 horas, o si gustas déjalo toda la noche para asegurar la firmeza. Pasado el tiempo, con ayuda de una espátula o algún cuchillo, ve separando con mucho cuidado las paredes del cheesecake y el molde. Sé cuidadoso para no dañar los lados y se vea parejo. Miren qué bello.
Puedes dejarlo en la base del molde o, por ejemplo, en mi caso decidí ponerlo en un domo. Eché un poco de Nutella en la base para evitar que se resbale. Esto es importante porque la base del cheesecake es muy resbaladiza, así que precaución. Con extremo cuidado le quité el papel encerado y lo pasé al domo. Es hora de decorar. Utiliza el fino polvo de galletas que reservamos al inicio y con ayuda de un colador espárcelo por toda la superficie. Verás cómo el cheesecake va tomando forma. Verás que quedará hermoso. Esta parte es muy satisfactoria. Esto es opcional, pero puedes utilizar los toppings que más te encanten. En mi caso, utilicé galletas Oreo y unas trufas de cookies and cream que preparé para dar el toque final. Te dejo el link de la receta en la descripción. Estas trufas por sí solas son una delicia y en el cheesecake mucho más. Miren esta maravilla, la verdad que tus invitados quedarán fascinados con este postre mega cremoso y delicioso con base crujiente. Gracias por llegar a este punto del video. Si te gustó la receta, te pido regalarme un like, comentar tus dudas y opiniones y suscribirte para no perderte de lo que viene. Y sin más, me despido. ¡Nos vemos!